Bueno, para comenzar, muy buenas tardes a todas y a todos. Muy felices también por poder sumarse a este espacio. Esto corresponde a una coordinación mutua que estamos haciendo como Red CIPAN, junto a la Fundación Marcas Laiku, en el marco de fortalecer un proceso de formación, entrega de capacidades de los distintos extensionistas, médicos veterinarios o ganaderos o ganaderas interesadas en este enfoque asociado a la medicina etnoveterinaria, que es parte de esta apertura de diálogo de saberes que como Red CIPAN estamos tratando de fortalecer en el territorio altoandino. Así que junto a Rolando nos hemos embarcado en este primer ciclo de 3 instancias de diálogo que vamos a tener. El comienzo ahora lo vamos a realizar junto a Baldomero Molina, que Rolando lo va a presentar, pero la idea es centrar principalmente conceptos, principios y acciones prácticas asociadas al enfoque de medicina etnoveterinaria. Vamos a tener una segunda sesión que van a ser todos los finales de miércoles de cada mes, va a ser las otras fines de octubre, en donde vamos a hacer compartir experiencias entre comunidades Aymara y Mapuche Pehuenche, y una tercera jornada de diálogo más que todo dirigido a extensionistas veterinarios para identificar brechas, oportunidades de trabajo también en el territorio biocultural andino. Así que ojalá que también podamos seguir participando de estos espacios. Doy el pase aquí a mi compañero Rolando Manzano para que también nos pueda hacer la presentación de Baldomero y explicar también la dinámica de esta jornada. Así que te dejo, Rolando. Sí, bueno, agradecer primero a todos y a todas las que nos están acompañando hoy en día. Justamente, junto con CIPAN, estamos haciendo un trabajo potente acá en el territorio biocultural andino, me refiero de las regiones de Arica, Parinacota, Antofagasta. Estamos en una búsqueda de encontrar una unión entre los saberes ancestrales que manejan nuestros hermanos ganaderos y ganaderas con el conocimiento occidental que se nos enseña en las facultades de veterinaria. Y muchas veces esa información no se nos traspasa en la casa de estudio. Pero justamente en esta búsqueda de poder encontrar un sitio dentro de la veterinaria, encontramos a experiencias internacionales, por ejemplo, que nos va a ir contando el profesor Baldomero, donde nace la etnoveterinaria. Y justamente el profesor Baldomero, voy a leer, es médico veterinario, es maestrado en producción animal y desarrollo, tiene un diplomado en epidemiología veterinaria y un doctorado en recursos naturales y gestión sostenible de la Universidad de Córdoba. Ha trabajado en países como en un continente como Europa, como África, en Asia y América, con organismos internacionales, agencias de cooperación, y también ha participado en varios cursos y de posgrado y de pregrado. Y también una experiencia que tenemos con el profe Baldomero es que se le invitó a a participar de un curso de maestrado de la Universidad de Colombia el año pasado, si no me equivoco, profe, que organizó la Universidad de Sales, donde empezamos a crear una red latinoamericana y el Caribe respecto a la etnoveterinaria. Bueno, le doy el paso al profesor Baldomero para que siga presentándose y nos vaya contando más de su experiencia. Muchas gracias, profesor, por acompañarnos. Está muteado. Muchas gracias, Rolando. Muchas gracias también a ti, Carlos, y bienvenidos a todos. Con vuestro permiso, voy a compartir mi pantalla y ustedes me dicen si lo pueden ver. Pongo la presentación en modo presentación. Me confirman que la están viendo, ¿verdad? Sí, se ve bien. Se ve. Sí, perfecto. Bueno, pues esta es mi presentación. Voy a hablar de las definiciones, aspectos y aplicaciones de la medicina etnoveterinaria. Rolando ya me ha presentado, entonces creo que no hace falta que yo me vuelva a presentar, pero sí que les quería contar un poquito de mí, de cuáles son mis afiliaciones, de dónde vengo, ¿no? Bueno, como Rolando dijo, estoy inserido en el programa de doctorado de la Universidad de Córdoba en España de Recursos Naturales y Gestión Sostenible, en la línea de investigación de producción, economía y gestión genética animal, con este grupo de investigación que trabaja en la mejora y conservación de los recursos genéticos de los animales domésticos. Juan Vicente Delgado Bermejo, que aparece ahí en la foto, es el director del grupo de investigación, y mi tesis
está relacionada con los bovinos locales en la agricultura familiar del Alto Egipto. Esta es una larga historia, pero bueno, quería resaltar también quiénes son mis directoras, Amparo Martínez y María Esperanza Camacho. Estos son algunos de los trabajos que hemos desarrollado en relación con mi tesis doctoral y uno de los programas que tuvimos de intercambio de científicos entre la Universidad de Córdoba en España, la de Enchant en Egipto y la de Lisboa en Portugal. Esa sería una de mis afiliaciones a través de las cuales me presento, y la otra, como Rolando ya ha comentado, pues sería el Grupo de Medicina No Veterinaria de Latinoamérica y Caribe. Bueno, somos un grupo relativamente joven. Comenzamos en agosto de 2020, en plena pandemia. De momento somos un grupo de WhatsApp en el que compartimos informaciones, documentos, publicaciones, y también tenemos un grupo de Facebook, y somos una serie de profesionales que pertenecen a todas estas instituciones que pueden ver aquí, desde universidades a ONG, hasta algún colega que trabaja en el sector privado, etcétera, etcétera. Y todos tenemos en común pues, que tenemos un interés por la medicina etnoveterinaria. Como Rolando comentó, pues todo comenzó con la participación de varios de los miembros del curso, entre ellos yo y Rolando, en una asignatura titulada Medicina etnoveterinaria, que formaba parte de la maestría en Ciencias Veterinarias de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad de La Salle en Colombia. Y a partir de ahí, bueno, pues la experiencia fue tan buena que decidimos crear este grupo al mismo tiempo prácticamente que se impartían las aulas. Luego presentamos un poco la experiencia de los distintos alumnos, de los trabajos que desarrollaron los distintos alumnos de esta maestría en un congreso internacional en México. Ha habido también talleres de etnoveterinaria en los que unos y otros miembros hemos participado también, este en concreto es en México, y algunas publicaciones como estas que son de Rolando, donde tuve el gusto de participar también. Pero después de prácticamente 2 años decidimos que había llegado el momento de dar un paso más allá, ¿no? Y la semana pasada, el 22 de septiembre en concreto, pues tuvo lugar la primera reunión virtual del Grupo de Medicina No Veterinaria en Latinoamérica y Caribe. Se discutieron muchos aspectos, algunos de los cuales ahí aparecen, pero sí que hubo un cierto consenso en que el grupo debería de convertirse en una red. Aún todavía tenemos que discutir exactamente qué tipo de entidad, qué nombre va a dar, el ámbito geográfico que vamos a cubrir, aunque está claro que nos vamos a enmarcar en la región de las Américas, estatutos, secretarías, etcétera, etcétera, y el más importante de todo, puesto que de eso depende en muchos casos la continuación de estos grupos, pues la búsqueda de recursos. Ya está confirmado que la presentación oficial de la Red de Medicina No Veterinaria de Latinoamérica y Caribe va a ser en este congreso, REGAT 2022, que va a tener lugar el mes próximo, octubre 2022, en Córdoba, donde nos han aceptado un resumen en el que introducimos, en el que presentamos el grupo, y aquí pueden ver un poco pues, cuáles son nuestras expectativas, ¿no? Desde convertirnos en una red regional y desarrollar desde publicaciones y estudios específicos hasta materiales de comunicación y divulgación, cursos y capacitaciones que consideren temáticas relevantes y actuales relacionadas con la medicina no veterinaria y, por ejemplo, con la seguridad y soberanía alimentaria, el cambio climático, una salud, entre otras. Y ya que nos hemos presentado, pues vamos allá con el tema de este webinario. Comenzamos por la primera parte, definiciones de la medicina no veterinaria. Vamos a ser muy rápidos en esta parte, ¿no? Podemos decir que la medicina no veterinaria se define en el contexto de la etnomedicina o de la medicina tradicional, que durante mucho tiempo ha estado considerada como una disciplina no científica y en cierto modo condenada en favor de la medicina moderna. Ahí tenemos una cita que no hace falta que os lea, de Sterling en 1971, que hacía alusión a la medicina tradicional. Lo que pasa es que en los últimos años o en las últimas décadas
ha habido un resurgir, un interés por esta medicina tradicional por parte de los países desarrollados en un principio, que ha reavivado también al mismo tiempo el interés por la medicina no veterinaria. Obviamente esto está relacionado con otros muchos factores que vamos a ir viendo a lo largo de la presentación. Aquí tenemos dos posibles definiciones de dos autoras que podríamos considerar las madres de la medicina no veterinaria, al menos las madres anglosajonas, ¿no? Matt Corkel dijo que la medicina no veterinaria trata sobre los conocimientos, las habilidades, los métodos, las prácticas y las creencias de la gente en relación al cuidado de sus animales. Y Matías comentó que la medicina no veterinaria nos explica cómo la gente a lo largo y ancho de este mundo mantiene sus animales sanos y productivos y cómo esta información puede ser aprovechada para el desarrollo. Lo cierto es que las prácticas relativas a la salud y a los cuidados animales que practican, valga la redundancia, gran parte de los ganaderos de muchos de los países en vía de desarrollo o no, podrían sustituir o están un poco en contraposición con esas prácticas modernas más enfocadas en el uso de fármacos convencionales. Y eso podría ser una definición alternativa a la medicina etnoveterinaria. ¿Cuáles son los aspectos que cubre la medicina etnoveterinaria? Pues como podemos ver aquí hay una larga lista, son muchos y variados. Va desde la etnosemántica y la etnotaxonomía veterinaria, al diagnóstico veterinario, a la etnofarmacología veterinaria, a la profilaxis veterinaria, a otras técnicas veterinarias que no vamos a mencionar. También incluiría aspectos relacionados con la tecnología y la inocuidad de los alimentos de origen animal, a los sistemas de producción animal, a las razas animales locales, así como a mitos, leyendas y creencias, y por supuesto no podemos subestimar los recursos humanos indígenas y locales. Vamos a ver cada uno de estos puntos y vamos a proporcionar también algunos ejemplos de ellos para que los podamos entender mejor. Etnosemántica y etnotaxonomía veterinaria. Bueno, todos sabemos que una enfermedad puede ser denominada con otro nombre por una comunidad local que al mismo tiempo puede tener otro nombre en otra comunidad dentro de la misma región o de otra región diferente. Es muy importante poder comparar y designar estas enfermedades, utilizando tanto la taxonomía tradicional como la científica. Eso nos va a permitir usar un lenguaje común con las comunidades locales, las comunidades ganaderas, que nos va a permitir también compartir términos técnicos y conceptos. También es importante conocer los nombres de los remedios etnoveterinarios, lo cual tiene una cierta complejidad, sobre todo en el caso de la medicina herbolaria o de la etnobotánica, debido a la gran variedad de plantas indígenas que podemos encontrar en los diferentes ecosistemas. Os pongo un ejemplo. Por ejemplo, en una campaña de vacunación que tuvo lugar en Kenia contra la fiebre de la costa oriental, os recuerdo que es una enfermedad transmitida por garrapata y cuyo agente causal es la Theileria parva, pues los extensionistas veterinarios se dieron cuenta que las comunidades locales utilizaban diferentes nombres para nombrar a los síndromes asociados a esta enfermedad y además que eran consideradas como enfermedades diferentes. Ahí tenéis esa lista difícilmente pronunciable, ¿no? Engai para la telerosis del ternero, o MOA, que definiría lo que sería un síntoma particular de la enfermedad como la fiebre, Ukongo-Kua, parasitosis causando síntomas severos también, Ukongo-Wa-Kupé, estaría más relacionado con la anaplamosis o la babesiosis. Entonces, esta comunidad local identificaron también en los bovinos adultos locales, aquellos que estaban sufriendo definían la fiebre de la costa oriental como una enfermedad diferente. Todo esto facilitó mucho el diálogo de los servicios veterinarios con los ganaderos locales y demostró la importancia de la enfermedad en una área endémica
donde generalmente los síntomas de esta enfermedad no se manifiestan y por eso puede parecer que no existía enfermedad, pero las comunidades locales sí que eran capaces de identificarla. Hemos mencionado también, como un aspecto de la etnoveterinaria, el diagnóstico veterinario. Sabemos también que los ganaderos tradicionales saben perfectamente cuándo sus animales están enfermos, pueden describir los síntomas de una enfermedad, cuál es la estación en la que ésta se da con más frecuencia, a qué tipo de animales afecta. Todo este conocimiento es una herramienta muy importante que no debemos desestimar como veterinarios, puesto que pueden ser muy útiles y a veces incluso sorprendentes. Algunos de estos métodos de diagnóstico etnoveterinario han sido evaluados y se ha demostrado que son exactos. Sin embargo, hay otros que pueden estar basados en creencias culturales o religiosas que sabemos también que son erróneos. Un ejemplo. En Nigeria, en la campaña de erradicación de la pleuroneumonía contagiosa bovina, una enfermedad cuyo agente etiológico es el Mycoplasma micoides, los servicios veterinarios estaban pagando una compensación por cada animal que se sacrificaba, obviamente positivo a esta enfermedad. Hubo el caso de un ganadero que insistió en sacrificar un animal que aparentemente no tenía ningún síntoma de la enfermedad. Los servicios veterinarios acordaron que le pagarían si a posteriori un test de laboratorio demostraba que el animal realmente estaba infectado. Y efectivamente se demostró que el animal estaba infectado y le pagaron su compensación al ganadero. Esto demuestra que hay un gran conocimiento local que puede ser utilizado por los propios servicios veterinarios y más adelante vamos a ver algún ejemplo de ello. Otro ejemplo interesante del diagnóstico veterinario o etnoveterinario sería el test de la bola de arena, que fue descrito. Es un test de diagnóstico para la tripanosomiasis de los camellos y fue descrito por Lees en 1927, quien trabajó. Lees era un veterinario británico del ejército británico que trabajó en la India, en una zona específica del noroeste del país donde existe un grupo étnico denominado Raikas, que son productores de camellos principalmente. La cuestión es que cuando el camello urina en el suelo, forman una bola de arena húmeda y la dejan secar de entre 10 y 15 minutos. Si el olor que se escapa de esa bola de arena cuando se abre, cuando se rompe la bola, es un olor típico a acetona, se considera que el animal es positivo a la tripanosomiasis. Se ha comparado este test diagnóstico tradicional con exámenes de sangre al microscopio y se ha podido comprobar que la precisión es prácticamente igual entre ambos tests. Hemos mencionado también la etnofarmacología veterinaria como un aspecto de la medicina etnoveterinaria. En efecto, el uso de medicina, sobre todo de origen vegetal, ¿no?, lo que se denominaría fitoterapia o herbolaria o etnobotánica, así como otros materiales, ya sea orina, barro, miel, ceniza, etcétera, se utilizan por las comunidades locales ganaderas para curar animales. Y son todavía bien comprendidos por la ciencia, no se sabe muy bien cómo funciona. Puede que no funcionen tan bien como las medicinas modernas, pero son una alternativa en los lugares, en las regiones donde se utilizan y podría hacerlo también en otras regiones. También es cierto que no todos estos tratamientos funcionan. Y también es cierto que a veces existen riesgos y que pueden provocar problemas derivados de su uso. Por ello, no debemos desestimarlo, puesto que la medicina tradicional ha sido muy importante para la investigación moderna, sobre todo en la búsqueda de antibióticos y la investigación en botánica en concreto con plantas medicinales tradicionales, ha probado en muchísimas ocasiones la validez de algunos de estos remedios de medicina veterinaria tradicional. Algunos ejemplos de etnofarmacología veterinaria. Bueno, pues en muchos países mediterráneos, por ejemplo, se usa la miel de manera tradicional para mejorar la cicatrización de las heridas.
En África encontramos en algunos lugares que usan aceite de motor viejo que en realidad contiene un alto contenido de azufre para tratar problemas de piel como por ejemplo la sarna. También es muy común entre pastoralistas esparcir ceniza en el pelaje de sus animales para repeler insectos. Y en Etiopía, por ejemplo, usan el líquido que resulta de la cocción de hojas de una planta, el ricino, Ricinus communis, para realizar tratamientos contra la sarna en cabra. Estos son algunos de los ejemplos, por supuesto hay muchísimos más. Profilaxis veterinaria. Podría definirse como aquellas prácticas tradicionales para evitar enfermedades y epidemias. Y van desde sistemas de estabulación tradicionales a medidas de limpieza y desinfección, o a evitar zonas o pastos que se consideran infectados, vacunación, etcétera, etcétera. Hay un grupo étnico de pastores nómadas del África Occidental, los fulani, que tienen un gran nivel de comprensión de lo que son las enfermedades contagiosas. En sus rebaños, por ejemplo, suelen separar a aquellos animales enfermos de la fiebre aftosa. Los fulani suelen mover el ganado con el viento para prevenir o para exponer su rebaño, que sería en cierto modo una vacunación, según les convenga a ellos, ante esta enfermedad, ante la fiebre aftosa. También acostumbran a vacunar con una espina que pueden tomar de un árbol, inoculando el fluido de las vesículas de los animales infectados de fiebre aftosa en los propios animales sanos. Todo el mundo conoce la sintomatología clásica de la fiebre aftosa, son las aftas, en lengua, en la boca, en los pies, en las patas, y es ese líquido de esas vesículas que utilizan como una vacuna bien rudimentaria, pero que a ellos les funciona, en las condiciones, por supuesto, en las que se encuentran. Otro ejemplo podría ser la pleuroneumonía contagiosa bovina. Los fulanis vacunan a sus animales cortando pequeños trozos de tejido pulmonar de un animal enfermo al que sacrifican y lo implantan bajo la piel del atestus de otro animal, sellando la incisión con barro. Y esta es otro tipo de vacunación, también muy arcaica, muy básica, pero que en sus condiciones les funciona. O sea, ellos tienen un entendimiento a su propio nivel de lo que son las enfermedades contagiosas en animales. Los sistemas de producción animal también forman parte de la medicina veterinaria o etnoveterinaria. Estos sistemas se han desarrollado a lo largo de los siglos en comunidades rurales específicas como respuesta a necesidades básicas, ya sean económicas, sociales o incluso geográficas, de los propios productores pecuarios. Estos sistemas de producción animal tradicionales se consideran tecnologías limpias, convenientes y además de sostenibles, sustentables. Lo que pasa que pues en las últimas décadas han sido frecuentemente reemplazados por otros sistemas de producción, llamémoslo así, más competitivos y modernos, y de hecho pues muchos de los sistemas tradicionales han desaparecido ya y ni siquiera han sido conocidos, estudiados, sistematizados e incluso aplicados, ¿no? en otras circunstancias. Aquí tenemos algunos ejemplos que todavía se siguen utilizando. Este en concreto pues se denomina redileo. Es un sistema para el control de material que se utiliza en las dehesas españolas y montados portugueses de la península ibérica, que digamos serían una comunidad subclima del bosque mediterráneo que se utiliza fundamentalmente para el pastoreo extensivo con razas tradicionales y con sistemas específicos. El redileo consiste en concentrar a los animales en una zona muy pequeña, generalmente durante la noche, y eso ayuda a controlar el matorral, a aumentar la productividad y la calidad del pasto, a mejorar los procesos típicos de los ecosistemas, aumentar la cobertura
vegetal del suelo, mejorar la calidad y la fertilidad del suelo también, etcétera, etcétera. Y este pues, sería un ejemplo clásico, en este caso, de la península ibérica. Las razas animales locales también formarían parte de la medicina no veterinaria y pueden ser consideradas como una parte importante, fundamental, de los sistemas de producción animal tradicionales. A primera vista podemos considerar que las razas animales locales o tradicionales pues, producen menos que las razas extranjeras o introducidas, pero si tenemos en cuenta tanto los costes como los beneficios de este tipo de razas, en lugar de solo los beneficios productivos específicamente, pues resultan más ventajosas que las razas importadas. Afortunadamente hoy día las razas locales están recibiendo mucha más atención y existen proyectos para conseguir cerdo ibérico, conocida hoy día debido al jamón ibérico, ¿no? el denominado pata negra. Es una raza de la península ibérica, son dos razas distintas, en Portugal, líneas además, y que se adapta perfectamente a las condiciones de la dehesa, que sería, nuevamente, la comunidad subclima del bosque mediterráneo. Los cerdos se alimentan en la última fase de la producción del fruto de la encina, que es un árbol del género Quercus y que produce pues, las famosas bellotas que ayudan a que el cerdo prácticamente duplique, incluso triplique su peso en pocos meses. Estas son las distintas variedades o líneas del cerdo ibérico que existen en España, y algunas de ellas están en peligro de extinción, pero bueno, es un ejemplo de una raza bien adaptada a su medio, desarrollada por las comunidades locales ancestrales y que ha tenido un gran suceso a nivel internacional. Mitos, leyendas y creencias también hacen parte de la medicina no veterinaria. Está relacionado con las relaciones, valga la redundancia nuevamente, que los humanos establecen con sus propios animales. Hay animales sagrados, hay supersticiones y rituales en las que hay animales involucrados, y por supuesto todo esto debe explicarse desde un punto de vista humano. En muchas ocasiones las creencias suelen entenderse como una cosa negativa, ¿no? Algo que tiene que ser suprimido, que no es cierto. Por ejemplo, podríamos mencionar la protección contra la rabia. Hoy, además, 28 de septiembre, es el Día Mundial contra la Rabia. Repito, protección contra la rabia con la magia o la religión. Pues sí, este tipo de creencia sí que hay que suprimirla, sí que hay que combatirla, pero hay otras creencias que podríamos decir que ni son perjudiciales ni son beneficiosas. ¿Por qué entonces deberíamos de tratar de impedirla? Por ejemplo, hay pueblos, hay comunidades tradicionales que acostumbran a atar una bolsa de cuero en la cabeza del animal enfermo con una plegaria en el interior. ¿Hace algún mal esto? Realmente no. ¿Por qué suprimirla? Hay otras comunidades que creen en los fármacos modernos para tratar enfermedades, pero también se acogen a sus creencias tradicionales. Estos métodos, ambos métodos, merecen un respeto también. Cuando se usan al mismo tiempo, ninguno va a actuar de forma negativa sobre el otro. Entonces tampoco hay una necesidad de suprimirla. Y por supuesto, finalmente, hay algunas creencias que pueden ser muy útiles para mejorar la condición de los animales o prevenir enfermedades. Por ejemplo, alimentación con sal bendecida, protección contra los vientos maléficos. Recordamos la fiebre aftosa que se puede a través de los vientos. O, por ejemplo, aquellos denominados campos malditos, ¿no? Y para terminar, recursos humanos. Ganaderos, pastores y curanderos locales son ricos en conocimiento y pueden ser colaboradores muy valiosos para el desarrollo ganadero de nuestros países. Pueden ofrecer
ser mucha y variada información. Pueden ayudar a encontrar los mejores pastos, reconocer, tratar una enfermedad. Pueden ser muy hábiles trabajadores que pueden estar familiarizados también con los materiales que pueden encontrarse en el medio en el que habitan. Y este tipo de conocimiento de ganaderos, pastores y curanderos, pues van a variar entre y dentro de las comunidades locales. Existen también diferencias por género y por especialización profesional. Por ejemplo, los hombres suelen ocuparse comúnmente de los grandes animales, mientras que las mujeres se ocupan de los pequeños animales y suelen su herramienta de trabajo. Hay estudios de investigación, colaboraciones en programas de extensión, diseños de cursos de capacitación, selección de personal que puede ser utilizado como promotores pecuarios en una comunidad, que son claros ejemplos de cómo los recursos humanos relacionados con los conocimientos, saberes tradicionales de la medicina no veterinaria pueden ser muy útiles también para el desarrollo agropecuario. Y vamos a la tercera y última parte de esta presentación, las aplicaciones de la medicina no veterinaria. He querido relacionar este tipo de aplicaciones con los aspectos, todos los aspectos, o casi todos, que acabamos de presentar. La medicina no veterinaria, de hecho, puede ser utilizada como una herramienta para el desarrollo. Cuando hay una falta de recursos o resultados insatisfactorios que pueden haber limitado la adopción de ciertas tecnologías ganaderas en comunidades campesinas de países en desarrollo, la medicina no veterinaria puede ser una alternativa. Además, los servicios veterinarios, los métodos modernos de sanidad de producción animal no llegan siempre a todas las comunidades rurales, especialmente aquellas más pobres y aquellas más remotas. Por ello, existe una necesidad real de desarrollar tecnologías ganaderas alternativas, que sean de bajo coste y que estén basadas en lo que ya existe en esas comunidades locales, sus materias primas y, por supuesto, sus conocimientos tradicionales. Así pues, la medicina veterinaria se presenta como un recurso para el desarrollo agropecuario y representa, por tanto, una herramienta muy importante que puede ayudar a luchar contra la pobreza y también la inseguridad alimentaria. Por ejemplo, en la planificación, implementación y evaluación de acciones de desarrollo, la medicina no veterinaria puede tener un papel muy importante. Este tipo de acciones pueden beneficiarse de estos conocimientos tradicionales en medicina no veterinaria de la población local, que van a escuchar y van a trabajar con aquellos foráneos, aquellas personas que vengan de fuera, si se sienten respetados en relación a sus propios conocimientos, a sus propios usos y costumbres. Cuando se inicia un proyecto o un programa de desarrollo ganadero, los organizadores del proyecto y la comunidad deberían identificar de forma conjunta, además de planificar, las necesidades, los conocimientos existentes y de esa forma planificar las acciones que pueden ser implementadas. Aquellos profesionales veterinarios o zootecnistas familiarizados con una terminología local, lo que denominamos etnosemántica y etnotaxonomía veterinaria anteriormente, van a conseguir comunicarse mejor, van a evitar malentendidos y van a aumentar también la confianza en el propio proyecto pecuario o en el propio servicio oficial ganadero. Si consideramos la información proporcionada por estas comunidades locales, podríamos centrar la implementación de las acciones propuestas en aquellos problemas identificados por la propia comunidad como los prioritarios o más importantes. Continuamos en relación a la planificación, implementación y evaluación de acciones de desarrollo.
La medicina no veterinaria puede también contribuir en la evaluación de estas acciones de desarrollo ganadero. Puede evaluar, por ejemplo, la efectividad de las prácticas de medicina no veterinaria que se hayan implementado, y un campesino o ganadero podría proporcionar una muy buena información, puesto que van a estar observando a sus animales diariamente. Esto es muy importante también cuando queremos testar, probar, contrastar remedios de medicina no veterinaria a nivel de campo. Los conocimientos campesinos también sobre plantas medicinales de su zona, de su región, y su criterio sobre el bienestar del medio ambiente puede servir de base también para evaluar los efectos de un mayor uso de estas plantas medicinales en la flora local. Otro ejemplo relacionado con las aplicaciones de la medicina no veterinaria son los promotores pecuarios. El término que se suele usar en inglés es Community Based Animal Health Workers, los CAPS. Los CAPS son personas seleccionadas generalmente por sus propias comunidades para solucionar problemas básicos de producción y salud animal donde los servicios veterinarios públicos o privados no llegan. Los CAPS y la medicina no veterinaria pueden integrarse también en proyectos de desarrollo ganadero para incrementar el impacto de los mismos. La capacitación de estos recursos humanos, que ya habíamos comentado anteriormente, debería integrar y promover tanto prácticas veterinarias tradicionales como aquellas convencionales. Otro ejemplo importante, relacionado también con recursos humanos, es la epidemiología participativa. La vigilancia epidemiológica en comunidades remotas, vigilancia epidemiológica de enfermedades animales, lógicamente, resulta especialmente compleja en comunidades remotas, puesto que falta personal y recursos en los servicios veterinarios oficiales. Esto va a limitar mucho las acciones de control y de prevención de ciertas enfermedades. Así pues, los conocimientos tradicionales en diagnóstico veterinario, y ya hemos visto dos ejemplos anteriormente, pueden ser también útiles para la detección temprana de enfermedades, lo cual podría evitar su posterior propagación. Esto es lo que se denomina epidemiología participativa. Ahí tienen una definición de Cattell en 2012. Así pues, la epidemiología participativa va a reforzar la vigilancia y la notificación de enfermedades, tanto a nivel comunitario como a nivel nacional. Recursos zoogenéticos y medicinas no veterinarias. Ya hemos visto que los recursos zoogenéticos locales son fundamentales para la seguridad alimentaria, no solo actual, también futura, considerando pues, los cambios climáticos que estamos ya sufriendo en todo el globo. Las comunidades tradicionales son fundamentales para preservar las razas animales locales, que ya hemos mencionado antes como un componente de la medicina no veterinaria, así como su sistema de producción animal, puesto que hemos visto que ambos están interrelacionados. Así pues, los proyectos de desarrollo enfocados a la caracterización, la conservación y la mejora de las razas o de los recursos genéticos ganaderos tienen que trabajar también con las comunidades locales que han originado los mismos. Otro tema muy importante, con permiso de un poquito de agua. Decía, otro tema muy importante hoy en día es el concepto una salud, que sobre todo después de la pandemia, se está hablando de una salud a todos los niveles. Una salud podríamos definirla, esta es una de las de las definiciones más actuales, es el enfoque unificador integrado que procura equilibrar y optimizar de manera sostenible la salud de las personas, los animales y los ecosistemas. Una salud comprende la interfaz ambiente, agricultura, salud, la aparición y propagación de enfermedades, y lo he querido resaltar.
Las comunidades indígenas tradicionales, pues desde el inicio de los tiempos, desde los primeros cazadores-recolectores, que ya observaban las propiedades curativas de las plantas, si pensamos también en las mujeres que iniciaron la botánica médica al realizar las primeras anales, o aquellos primeros productores que reconocieron a los animales como transmisores de algunas enfermedades que las propias personas, los propios productores padecían, pues estas comunidades indígenas tradicionales entienden que existe una estrecha relación de la medicina tradicional con la religión también. Y aquí nos retomamos aquel concepto también que habíamos mencionado como uno de los aspectos de la medicina no veterinaria: mitos, leyendas y creencias. Así pues, la etnoveterinaria y la etnomedicina son dos ciencias complementarias que van de la mano. Por eso podemos decir que hay una relación entre una salud y la medicina no veterinaria. Voy a darles algunos ejemplos. En el altiplano guatemalteco, por ejemplo, hay una costumbre tradicional relacionada con la tecnología e inocuidad de los alimentos de origen animal, lo habíamos mencionado anteriormente como uno de los aspectos de la MED. Pues en este altiplano guatemalteco el consumo de carne de cerdo siempre es en forma de caldo, o sea, la hierven durante varias horas, puesto que este es el modo más sencillo de prevenir el contagio por cisticercosis, enfermedad zoonótica muy común en esta región. Otro ejemplo, pues no sé si ustedes saben que el ganado que es tratado con ivermectina provoca de forma indirecta la acumulación de 5 veces más excremento por hectárea y año que el ganado que se cría en un régimen ecológico, o también podríamos decir tratado con etnofármacos veterinarios. Aquí voltamos al aspecto de etnofarmacología veterinaria. Esto provoca unos efectos negativos en la salud ambiental, puesto que la ivermectina va a producir una disminución de la diversidad de la fauna coprófaga que se alimenta de las heces del ganado. Va a tener un impacto negativo en la biología del suelo, que va a producir una nitrificación, que va a producir a su vez unos cambios en la vegetación y indirectamente en la calidad del pasto, lo cual va a repercutir también en el ciclo de nutrientes del suelo, en la emisión de gases de efecto invernadero, etcétera, etcétera. Así pues, esto provoca unos efectos negativos tanto en la salud animal como en la salud humana. A la larga, quizás no lo veamos directamente, pero a la larga lo va a producir. Y aquí se demuestra el vínculo también, de esta forma más relacionado con la salud ambiental, de la medicina no veterinaria y el concepto una salud. Género y medicina no veterinaria. Este es un tema muy importante hoy en día, puesto que el conocimiento y la transmisión de los saberes de medicina no veterinaria a menudo tienen un género en las comunidades tradicionales. Ya lo hemos mencionado rápidamente en las últimas diapositivas. La mujer, por ejemplo, juega un papel importante en los cuidados del ganado, salud, alimentación, pero sin embargo suelen ser las sociedades patriarcales, por supuesto estoy generalizando, ¿no? Cada comunidad tiene sus particularidades, pero como decía, suelen ser las sociedades patriarcales, o sea, los hombres, los portadores de esos linajes orales a través de los cuales se transmite la medicina no veterinaria de padres a hijos y a nietos. Históricamente, la investigación en medicina no veterinaria se ha centrado en los informantes masculinos, y esto ha producido también datos incompletos y sesgados. Así pues, la inclusión de la mujer en la investigación y las intervenciones con énfasis en medicina veterinaria o no, u otro tipo de investigaciones, es también vital para el éxito de las acciones de desarrollo. Aquí les pongo algunos ejemplos relacionados con uno de los artículos de mi tesis doctoral que les planteaba antes, ¿no? Es un estudio sobre los factores socioculturales que determinan los papeles y responsabilidades en los sistemas productivos vacunos tradicionales de las comunidades rurales del Alto Egipto.
Esto formaba parte de un proyecto de cooperación financiado por la Cooperación Española en el sur de Egipto, y nosotros identificamos que existía una dificultad para transmitir conocimientos de producción de sanidad animal en los hogares de las regiones donde se implementaba el proyecto, simplemente porque la mayor parte de los veterinarios con los que trabajábamos eran hombres y no tenían acceso a las casas de los beneficiarios cuando el hombre de la casa no estaba. Y eso ocurría durante la mayor parte de las horas del día y la mayor parte de los días de la semana, puesto que los hombres eran los que trabajaban los campos y las mujeres se dedicaban a cuidar el ganado que se quedaba en casa, y los hombres, sin la presencia del marido, los veterinarios varones, sin la presencia del marido, pues no podían entrar en las casas. Entonces el proyecto decidió formar un grupo de lo que llamamos mediadoras para que visitaran estas casas y transmitieran este tipo de conocimiento, de informaciones a las mujeres que identificamos eran las principales responsables, como veis aquí, de los cuidados del ganado. Asimismo se desarrollaron una serie de manuales muy explícitos en idioma local para diseminar entre las mujeres beneficiarias. Medio ambiente y medicinas no veterinarias. La medicina no veterinaria está unida al respeto por la naturaleza, a la protección del medio ambiente, así como al mantenimiento de la biodiversidad y al uso racional de los recursos locales. Por ejemplo, se pueden establecer huertos de plantas medicinales en aquellas comunidades mantenidos por promotores pecuarios, lo que podríamos llamar un botiquín de medicinas no veterinarias. Esto va a permitir conservar especies botánicas útiles para la preparación de remedios etnoveterinarios durante todo el año, y al mismo tiempo va a evitar también diezmar estas especies botánicas en su estado silvestre. Asimismo, se pueden realizar estudios del potencial forrajero, tanto de pastos como de árboles y arbustos, de la zona donde estemos trabajando, para recomendar su siembra, ya sea para alimentación animal, para la creación de cercas vivas. Esto va a tener un impacto en el medio ambiente, puesto que va a disminuir la erosión de los suelos y va a evitar también el sobrepastoreo. Las escuelas de campo de agricultores, las ECAs, es una metodología muy difundida en muchas regiones del mundo, pero quizá ha tenido un mayor impacto en África, pues también se pueden ver beneficiadas por la medicina no veterinaria. Las ECAs promueven el aprendizaje a través del descubrimiento, de la participación y del aprender haciendo. Todos sabemos, ya lo hemos dicho aquí, que los agricultores, los ganaderos tienen conocimiento que deben ser no solo respetados, sino intercambiados también con el resto de integrantes de estas ECAs, de estas escuelas de campo de agricultores, puesto que representan también un excelente sistema para identificar, para investigar y, por supuesto, para promover prácticas beneficiosas de medicinas no veterinarias. Dicho todo esto, pues también tenemos que mencionar que hay ciertas dificultades para aplicar la medicina no veterinaria en los proyectos de desarrollo agropecuario. Por ejemplo, a veces es complicado aplicar métodos participativos porque requieren de mucho tiempo, son también más complicados que introducir simplemente un paquete moderno tecnológico ya elaborado de salud y de producción animal. A este tipo de metodología hay que dedicarle un tiempo, demora. Los remedios de medicinas no veterinarias también pueden ser difíciles de preparar si las plantas medicinales, en el caso de remedios botánicos, pues no son fáciles de estandarizar, o si lo que se utilizan para los remedios son flores o frutos, pues no se pueden encontrar durante todas las épocas del año. Estos son algunos de las dificultades para aplicar la medicina no veterinaria. También es importante resaltar la importancia del reconocimiento legal de la etnoveterinaria. Para ello, para que sea reconocida legalmente, hace falta un mayor profesionalismo añadido a estas prácticas. Por ello,
para facilitar la integración de la medicina no veterinaria en la legislación, las políticas nacionales tienen que ser revisadas. Hace falta también desarrollar estudios que demuestren los beneficios de la etnoveterinaria y apoyar a aquellas organizaciones e instituciones competentes que la investiguen, que la difundan, que la apliquen. En algunos países, como por ejemplo la India, la práctica de la medicina no veterinaria es promovida por los programas estatales, puesto que ya se ha demostrado su gran suceso. Otro punto importante, y con esto prácticamente concluimos, es el derecho de propiedad intelectual y su relación con la medicina no veterinaria. Existe también un peligro de apropiación de estos conocimientos, de estos saberes tradicionales de medicina no veterinaria, que pueden repercutir en un poco o nulo beneficio para las comunidades indígenas que las hayan desarrollado. Por ello, es necesario salvaguardar y asegurarse de que los pueblos, las comunidades que originaron estos conocimientos, se beneficien también de su adaptación, de su difusión y de su uso. Así pues, los beneficios y los remedios con valor añadido originados de los conocimientos tradicionales de medicina no veterinaria deben revertir en sus comunidades de origen. Existen muchos ejemplos de programas de desarrollo implementados por una gran amplia gama de organizaciones internacionales, de organizaciones no gubernamentales y de investigación, como las que les estoy mostrando aquí, que aplican este tipo de conocimientos de medicina no veterinaria en sus programas de desarrollo. Así como existen, estos son ejemplos de la región de las Américas, gran cantidad de manuales adaptados a distintos países o regiones que pueden ser utilizados también para la promoción de la medicina no veterinaria en programas, en proyectos de desarrollo agropecuario sostenible. Y eso es todo por mi parte. Muchísimas gracias. Ahí tienen mis contactos si necesitan alguna información extra. Y eso es todo por mi parte. Entiendo que pasaríamos ahora al turno de preguntas y respuestas, si es que las hubiera o hubiese. Muchas gracias. Gracias a usted, profesor. Qué gran charla la que nos dio. Creo que para los extensionistas, los que nos dedicamos al mundo rural, ojalá hubiésemos aprendido esto en la facultad, pero lamentablemente no fue la oportunidad. Darle la palabra a los que quieran hacerle preguntas al profesor Baldomero, contar su experiencia, para que empecemos un diálogo. Veo a varios colegas que han trabajado con camelios, veterinarios, también extensionistas, y también saludar a los profesores Moisés, Noemí y la profe Lourdes, que son parte también de la red de Latinoamérica y el Caribe de veterinarios. Así que queda la palabra abierta para que podamos dialogar con el profe. Y también conocer la experiencia de Carlos, que también es el encargado macrozonal. ¿Qué le parece esta mirada desde que nos presentó el profesor Baldomero? Ya que me diste la palabra, bueno, no agradecer a Baldomero, de verdad una charla bien completa, sobre todo para quienes no conocemos, no somos afines a esta disciplina. La charla yo me tengo duda en todo este proceso justamente de cómo a través del trabajo que ustedes llevan en la universidad han logrado generar instancias con servicios públicos respecto a cómo ir profundizando este enfoque, por ejemplo, en los sistemas de extensión agrícola, ya que yo creo que esa puede ser una traba que al menos acá en Chile la vemos como bien latente, en donde estos sistemas de conocimiento más tradicional son de cierta forma invisibilizados y carecen, por decirlo así, como de algún sustento técnico, científico, que como usted lo señala acá, lo que buscamos es una complementariedad. Pero ¿qué experiencia tienen donde se haya podido avanzar en esa lógica más de posicionar estos saberes en una lógica más de articulación en los sistemas de extensión? Es una consulta ahí que nos pueda responder. Muy bien, gracias, Carlos.
Bueno, pues quizá en nuestra región no tengamos tantos ejemplos de ese tipo tan específico, si bien hay muchas universidades y centros de investigación que están trabajando desde hace años para recuperar este tipo de saberes, ¿no? Esto, si hablamos específicamente de lo que serían remedios, ¿no? Remedios veterinarios, ¿no? Si pensamos en lo que son razas tradicionales o sistemas productivos, sí que podríamos decir que hoy día los propios servicios de extensión pues están cada vez más recuperando las propias razas locales, puesto que se han dado cuenta de que son las más adaptadas a las situaciones particulares ambientales, sanitarias, de alimentación. Quizá fuera de la región sí que hay otros ejemplos. Hace poco una colega, Katrin, es una colega holandesa, coordinadora de una organización no gubernamental que se llama Natural, ayúdame Rolando, Natural Livestock, se me ha quedado. NFL. NFL, Natural Livestock Foundation, creo que ella trabaja desde hace muchos años con temas de etnoveterinaria y está muy relacionada también con la etnoveterinaria, con la aplicación y la implementación de la medicina etnoveterinaria en la India, donde ha sido recientemente reconocida por el propio Estado como un recurso útil a implementar y a desarrollar por los propios servicios oficiales. Yo creo que vamos avanzando poco a poco, que cada vez hay más sensibilidad a este tipo de temas, ¿no? No solo relacionados con la etnoveterinaria, sino con los conocimientos y con los saberes tradicionales y ancestrales. Y poco a poco pues, nos estamos dando cuenta de que son recursos válidos y que son recursos que tienen un uso actual. Lo que pasa es que quizá ha habido poca visibilidad al respecto. Lo he comentado aquí, ¿no? La mayoría de los fármacos y medicamentos que estamos utilizando hoy en día por parte de la medicina moderna, pues provienen de descubrimientos en comunidades locales y tradicionales, ya sea para medicina humana, ya sea para medicina animal, que simplemente, pues, los beneficios o el crédito, en muchos de los casos, pues no ha retornado a las comunidades originarias, ¿no? A las comunidades que utilizaban ya esos recursos. Entonces, yo creo que sí que hay un potencial, creo que cada vez los actores públicos se están abriendo más. En la región de las Américas tenemos universidades como las hay en Colombia que ya imparten una asignatura en etnoveterinaria, pero recientemente también una colega nos comentó que va a impartir un curso de etnoveterinaria en Guatemala, en Ecuador era, si no me equivoco. Hay investigadores en México que están haciendo trabajos interesantísimos y si bien la medicina humana tradicional es reconocida por muchos de los países de esta región también, inclusive la Organización Panamericana de Salud tiene una unidad o un departamento específico que habla de medicinas alternativas o de medicinas tradicionales, medicinas indígenas, pues eso todavía yo creo que no está sucediendo con la medicina no veterinaria. Yo creo que hace falta todavía un organismo internacional que la apadrine, que la agarre de la mano y que la saque al mundo, que la presente al mundo y que le dé la importancia que tiene. Sé que la FAO tiene algunos ejemplos al respecto, pero yo creo que hace falta darle, valorizarla más y darla a conocer más de lo que lo estamos haciendo. Que como ya dije, los que están haciendo este trabajo actualmente son organizaciones no gubernamentales principalmente, el sector académico y de investigación y poco más. Cambio. Muchas gracias, Baldomero.
Sí, justamente está Noemí Sepúlveda, que es la colega que va a hacer la charla de etnoveterinaria en Ecuador. Y también está la profe Lourdes, que también ha trabajado en México el tema en su universidad, ya con comunidad indígena de ese país. En el chat, Rolando, hay una pregunta, si la puedes tú ver. Dice Sandra Perdomo Ayuela. Buenas tardes, profesor Baldomero, muchas gracias por su ponencia, muy interesante, es un tema nuevo para mí. Quisiera saber si de la etnoveterinaria se pueden generar líneas bases para llegar a desarrollar bioinsumos. Está silenciado, profesor. Perdón. Muchas gracias por la pregunta, Sandra. De hecho, se puede. Hay muchísimos ejemplos. Y en el curso, por ejemplo, en el curso que mencionábamos de la asignatura de etnoveterinaria de la Universidad de La Salle, uno de los temas que se trataron fue la investigación en etnoveterinaria, ¿no? Cómo se debería digamos, sistematizar ese tipo de investigación con el fin de desarrollar pues, ese tipo de bioinsumo, ¿no? Sería lo que podríamos definir como documentación, validación y promoción de la medicina no veterinaria, ¿no? Y esa parte de bioinsumo pues entraría en la promoción. Dentro de la red de medicina no veterinaria Latinoamérica y Caribe tenemos también varios ejemplos. Tenemos un ejemplo muy interesante de un colega, Gilberto, que trabaja con comunidades de Chiapas. Ha trabajado mucho con mujeres y han desarrollado tinturas y otro tipo de remedios básicos a partir de plantas tradicionales y otro tipo de componentes que han llegado inclusive a comercializar dentro de la comunidad. Yo conozco también otros ejemplos que vienen de África. Ahí ponía una de las últimas slides de las organizaciones que trabajan con medicina no veterinaria, parecía Christian Veterinary Mission. Ellos trabajaban en Uganda, en la región de Karamoja. Yo estuve trabajando con Veterinarios Sin Fronteras en esa región también, y ellos estuvieron trabajando también con comunidades locales, sobre todo mujeres, para desarrollar este tipo de remedios que se podían también comercializar, sobre todo a nivel local. Puede convertirse en una fuente de renta también para estas comunidades y para estos grupos de mujeres. Y hablamos también de regiones donde en muchos casos o no llegan los medicamentos o los medicamentos convencionales de veterinaria que llegan, pues son fake o no son de buena calidad. Entonces sí que representa una alternativa. Y luego, pues no podemos olvidar también la producción pecuaria orgánica, ¿no? O biológica o ecológica, dependiendo de los países le dan un nombre u otro, ¿no? Donde no podemos utilizar fármacos convencionales, y este tipo de medicinas veterinarias alternativas pues pueden representar una solución también cuando necesitamos tratar animales. Más aún hoy día, como ya mencioné, con la cuestión de la resistencia antimicrobiana. En países, digamos, más desarrollados, ¿no? Como Holanda, ya tenemos productores de lechería con animales de raza holandesa de alta genética que están produciendo 25 o 30 litros de leche diario, que para solucionar los problemas de mastitis y para evitar posibles futuros problemas de resistencia, pues están aplicando también conocimientos tradicionales, herbolarios y de etnobotánica, y que ya se demuestra que están funcionando. Cambio. Gracias, profe.
justamente ahí Noemí había prendido la cámara, no sé si quería contarnos algo. Ahí sí. Hola a todos y a todas. Soy Noemí Sepúlveda, soy de Chile, vivo en Santiago, pero he trabajado varios años con camélido en la región de Arica y de Antofagasta. Y hace varios años ahí nos conocimos con Rolando, ya iniciando un camino un poco distinto en la medicina veterinaria, estudiando homeopatía veterinaria. Y quería mencionar esto sobre el uso de las plantas. Está esta alternativa de la homeopatía veterinaria que nos permite hacer preparados con plantas con pequeñas cantidades, ya que ahora está como el cambio climático y es como complejo lograr grandes cantidades de plantas para lograr un medicamento. Está esta alternativa que con pequeñas cantidades de plantas podemos lograr altas cantidades de remedio. Y ha tenido buenos resultados. Yo trabajo con homeopatía hace varios años, haciendo tratamientos preventivos y también curativos, y he tenido excelentes resultados. Tengo ahí mis maestros que son del laboratorio Cimasur, que está acá en Chile, y también hay colegas en Colombia que están bien avanzados en el tema. Así que igual ahí les invito como a investigar ese tema. Es súper interesante. Y claro, es un poco difícil a veces entrar con esto en un sistema súper tradicional como el de la medicina veterinaria. Pero creo que la clave está en ir a lo local y estar con las comunidades y de repente, no sé, mi experiencia, trabajé muchos años en la universidad y claro, hay muchas barreras que hay que ir pasando para poder como validar esto que uno en la práctica ve que funciona, pero claro, científicamente no están muchas veces los recursos para demostrar que sí funciona. Aunque igual ahora hay estudios que demuestran como los mecanismos cuánticos por los que funciona y todo, para poder ahí validar un poco el tema. Y respecto a lo que preguntaban de los bioinsumos, también quería comentar una experiencia de unas conocidas agrónomas acá en Chile, que están trabajando bien fuerte en el tema de la creación de bioinsumos y están trabajando con microorganismos. Específicamente en Calama están haciendo algunos estudios, que es una parte del norte de Chile. Y bueno, esto principalmente pensando también en que tenemos que enlazar siempre nuestra profesión con la agricultura, ¿no? Porque tenemos que dar sustento también a nuestros animales a través de la alimentación, y como una buena alimentación también fortalece todos los rebaños. Entonces también está bien interesante este tema de los microorganismos, cómo pueden ayudar a fortalecer el suelo y también aumentar como el valor nutritivo de las praderas o de los cultivos para que eso se traspase, ¿cierto?, a nuestros animales. Y ahí, claro, se está pensando en hacer algunas pruebas de cómo poder administrar estos microorganismos también a los animales más productivos. Así que nada, yo creo que hay tanto por hacer. Y coincido ahí con Baldomero que hace falta formalizar un poco este tema para poder trabajar como más unificados, porque es un poco a veces ir en contra de lo que el sistema quiere, entonces a veces es difícil si uno va como individualmente. En cambio, si vamos en grupo, creo que al menos es más ameno y nos sentimos más acompañados. Así que eso quería un poco reflexionar con ustedes. Gracias, Noemí. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta para ir como cerrando el conversatorio. Yo creo que estamos, Rolando. Si quieres, tú puedes dar unas palabras de cierre igual, tomando en cuenta toda la experiencia que has llevado acá también, el trabajo que en un momento se estaba haciendo con la Corporación Norte Grande, en fortalecer estas especies también de bioinsumos, quizás también para resumir eso y dar también el cierre a la actividad de hoy. Sí, bueno, primero que todo invitarlo al próximo webinar que vamos a tener como moderador el profesor Baldomero,
Y ahí justamente una colega nos va a hablar sobre su experiencia, una tesis de magíster que hizo con comunidades mapuche en el sur, justamente en el tema de la veterinaria. Y nosotros vamos a mostrar el trabajo que venimos desarrollando con CIPAN y con CNG respecto a la veterinaria en camelios sudamericanos. Así que la invitación para que nos puedan acompañar en esa próxima sesión. Y agradecer al profe Baldomero, que también nos ha acompañado en esta primera publicación que hicimos, que está liderando también el tema de la red de Latinoamérica y el Caribe de la veterinaria, que como dice Noemí, que es una forma que tenemos para hacer más presión. Tenemos hartas cosas que estamos planificando, así que se están sumando de a poquito muchos colegas de todo Latinoamérica y el Caribe y la estamos fortaleciendo. Así que también a los colegas que quieran sumarse, mantengamos contacto, tenemos un grupito, tenemos reuniones, ahora estamos fijando reuniones más periódicas, para que vayamos fortaleciendo esto. Si no somos nosotros los que, como dicen lo mismo, remamos contra la corriente, se nos va a hacer mucho más complejo. Y lo bueno es que tenemos a varias gente con mucha experiencia, que lamentablemente no pudieron estar hoy día, pero se van a dar cuenta que no estamos solos en esto, hay muchas personas pensando diferente, la veterinaria. Eso, Carlos, agradecer nuevamente al profe y a todos los asistentes que nos acompañaron. Eso, oye, solo para señalar que hay una última pregunta, a ver si la puede responder el profesor, porque dice, ¿dentro de la etnoveterinaria está incluido algún factor de la ganadería regenerativa? Esa es como la última pregunta y cerramos. Sí, por supuesto, estaría incluido, inclusive como sistemas productivos tradicionales, ¿no? En cierto modo, ese ejemplo que os planteaba ahí del redileo, en cierto modo podría considerarse también un ejemplo de ganadería regenerativa, puesto que regenera suelo, pastos, nutrientes. Entonces sí, hay mucho por descubrir. Realmente sabemos poco. Hay sistemas productivos que si no han desaparecido ya, poco les falta para desaparecer, o ya no son exactamente los mismos que fueron originariamente. Bueno, porque vivimos en el mundo que nos ha tocado vivir, donde todo se mezcla, ¿no? Pero sí, creo que hay muchas informaciones todavía que se pueden rescatar. Incluso en este grupo de medicina no veterinaria, la red que comentaba Rolando, pues tenemos especialistas de diferentes áreas. Tenemos especialistas, tenemos colegas que forman parte de un grupo que se llama Trasiver, que es la producción animal de traspatios, ¿no? Las pequeñas especies. Tenemos otro grupo que está más relacionado con etnobotánica y con etnofarmacología veterinaria. Tenemos otros que trabajan con temas relacionados con pastoralismo y con regeneración de pastos. Otros que están más involucrados con grandes animales o con recursos zoogenéticos. O sea, realmente abarca un espectro muy amplio y hasta cierto punto pues se interlaza con otras temáticas afines, ¿no? Entonces, yo creo que es interesante que el grupo se enriquezca y como ha dicho Rolando, les invito también a participar, que es un grupo abierto y todos son bienvenidos. Gracias. Bueno, muchas gracias, profesor. Despedirnos igual de Rolando, que nos ayudó en la moderación. Señalar igual que la presentación igual la podemos compartir vía correo también a las personas que participaron. Y esta charla, como está grabada también, la idea también es colgarla a través de un canal de YouTube también y que disponible para que la puedan ver después las personas que no pudieron estar acá. Así que eso, pues muchas gracias. Que tengan ya buenas noches acá y muchas gracias por estar acá. Hasta luego. Chao, chao. Muchas gracias. Hasta Chao, luego. chao, muchas gracias. Muchas gracias, chao.